Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Rafa Carcanovi patrocina esta reacción. Creo que es grupo nuevo porque Infected Rain no me suena. Y A mí tampoco. Dying Light es la canción. Es groove metal, nu metal, metalcore, progresivo. Tiene aquí un poquito de todo. Son de Moldavia y los miembros son Elena. No sé cómo se pronunciará en moldavo, pero bueno, yo lo digo como más o menos lo entiendo yo. Elena Cataraga, alias Lena Scissorhand, voz y composición. Vadim, alias Vidik Hozog, a la guitarra y composición. Eugene Voluta, batería desde 2012. Y Alice Lane en el bajo desde 2023. Formada en 2008 por Lena y Vidic, más DJ Kappa, que solo estuvo en los dos primeros años. En 2023, los hermanos Babici, guitarra y bajo, dejaron la banda, llegando solo Alice Lane al bajo, marcándose un nemófilo. Pasaron de quinteto a cuarteto con una sola guitarra. El seudónimo Scissorhand le viene del mote que le pusieron sus amigos cuando era peluquera, antes de dedicarse a la música. Es Mira. una de las cantantes más guapas del panorama actual, vale, a pesar de su afición a los tatuajes que la cubren ya casi por todo el cuerpo. Bueno, que tengan tatuajes no significa que deje de ser guapa. Claro, Llevan efectivamente. publicados 6 álbumes, un álbum en vivo y un EP. Esto es en vivo de 2024. Bueno, a nosotros qué vamos a decir con los tatuajes, ¿verdad, David? Que nosotros, en fin, no somos quien para opinar, ¿no? Claro, claro. Así que a nosotros Y, nos y los que quedan. y los que quedan, nos mola los tatuajes. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. To dance, yeah? Let's go! We're all fading out. We're just fading away, like memories of yesterday. Yeah, we're fading away, like memories of yesterday. We try to hold on to our past, but it's slipping away so fast. We try to hide, lost in mind, in blood, just a spot. Like leaves falling from the tree, we crumble and falling every time bleed. Like leaves falling from the tree, we crumble and falling every time bleed. We are just getting away, like memories of yesterday. Yeah, we're getting away, like memories of yesterday. Like a candle in the world, flickering, fading, getting it out. Like a ship doesn't see. We are taking away, can't you see? Buf, me gusta muchísimo porque es muy versátil, tiene mucha fuerza en esa voz rasgada que tiene un color muy particular. Ella tiene personalidad cantando y a la vez tiene un tono bonito, melódico. Y tanto la batería como el bajo dan un groove tremendo en cuanto a la parte rítmica. Ese bajo headless que le da mucha distorsión, ¿vale? Pero le da un sonido industrial interesante.
Sí, Y la guitarra también hace una función en la rítmica flipante. Yo, bueno, hablaría primero de la batería porque es una base rítmica como muy pesada, como muy... Fíjate que le da fuerte y aún así tengo la sensación de que se contiene. ¿Sabes? sí, sí, tiene pinta de ser un buen animal. Un buen elemento, efectivamente, ¿no? Un bombo profundo, una caja seca, te crea como un elemento rítmico casi opresivo, está bien. Me gusta cómo va gestionando los silencios y cómo va aumentando la tensión, ¿no? El doble bombo lo tiene muy controlado, los fills no son muchos, pero los hace muy bien. Y bueno, va sosteniendo la canción, no va para exhibirse. Así que bueno, es de estas baterías que la batería no corre, te aplasta. Así Sí, sí, que... ¿no? Nunca mejor dicho. Lo has definido perfectamente. Y el bajo, bueno, me ha parecido que doblaba la guitarra en algunas partes. Se ve que es muy solvente, que a nivel técnico va sobrada. Con mucho impacto físico. Es de estos bajos que te retumba en el pecho. Sí, sí. Más que en el pecho, en el cerebro. Sí, y bueno, Con los y cascos, la ¿eh? guitarra, es que ahora está de moda las afinaciones graves. Parece que la afinación estándar ya casi no la utiliza nadie. Es curioso. Em, sí, sí, a mí me tiene de cabeza, ¿sabes? Porque yo soy de afinación estándar y eso de tener que estar moviendo y reafinando los bajos. Estoy ya casi por, como tengo tres distintos, dejarlo uno en una afinación, otro en otra y otra en otra, porque no puedo estar ahí toqueteando todo el rato. Mm, A mí es que me rompe la cabeza, no sé, no llego a tener toque, pero bueno, me fastidia un poquito eso. Bueno, la guitarra, muy efectiva, muy acordes abiertos para dar emoción, duro cuando tiene que serlo. Es como una guitarra, mm, ¿cómo diría yo? Como si gritase, tío. No sé cómo decirlo. Con mucha personalidad, ¿vale? Bueno, pues ahora Está sí. haciendo como los coros. Ah. Sí, sí, es curioso. Bueno, pues venga, vamos a continuar, pero vamos, me está gustando mucho, 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 mucho. Can't you see? Beautiful friends from Budapest. Let me see everybody sit down. Everybody sit down on the ground. Be part of the show. We are filming on many cameras. You're gonna be part of history. Let's make this nice and beautiful. Everybody please sit down. Please sit down. Like leaves falling from the tree, we crumble and falling inevitably. Like leaves falling from the tree, we crumble and fall. 1, 2, 3, jump! We falls on our face.
Buah, una pasada de canción. Qué energía, ¿verdad? Qué actitud más buena. Eh, Además que me estaban recordando cuando están haciendo el headbanging ahí tan bruto a Maximum de Hormone. sí, ¿no? A Daisuke y Ryo ahí pegando cabezazos. Me ha gustado una parte en la que el guitarrista estaba haciendo ahí progresivo y me ha parecido muy interesante. Bueno, la verdad es que veo complicado, ¿no? Pegar esos saltos y moverse de esa manera y seguir tocando. Impresionante. Me gusta muchísimo la bajista. Me parece, es una locura. Eh, en cuanto a actitud, en cuanto a musicalidad, me encanta. Bueno, pues una recomendación estupenda. Rafa Karkenovi, gracias por patrocinar Sí. esta reacción. No sé si habíamos tenido anteriormente algún grupo de Moldavia, pero bueno, pues me alegro de que vengan Me suena que grupos. no. Me alegro de que vengan grupos de otros lugares. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, pues por aquí tienen más reacciones. Gracias por todo el apoyo, por los comentarios y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego.